continuemos aquí en Ángulo 21. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Ya, más o menos. Y sobre todo con Ricardo Magallán. No con este guardián, no. Es bonito decir cosas positivas. Ah, bueno. También las negativas, ¿eh? Platícanos lo que nos decía Toño, lo de... ¿Va a haber fecha para México? Mexicano. Ya salió el prospecto del calendario del próximo año. Desgraciadamente no venía México ahí, pero tengo entendido que se hará todo lo posible porque hay alguna parada el próximo año, ya sea dentro de la serie o fuera, ya sea organizada por el Distrito Federal o por alguna... Ciudad de México. Ciudad de México. Por CDMX, organizada por CDMX. O por alguien más, pero de que va a haber el próximo año un evento en Ciudad de México, va a haber un evento. Pero en la Ciudad de México, ¿dónde sería? ¿Sería como las caricaturas? O sea, se avientan de la Torre Latina. De la Torre Latina. Yo mandé la propuesta, en la cubeta. ¿En una cubeta? O en el Ángel de la Independencia pueden montar algo y sería espectacular. Claro. Estaría bien padre, ¿no? En el Zócalo, hay muchos. En el Monumento a la Revolución. Estamos dándoles ideas a los organizadores, ¿no? Claro Porque que sí, sería un espectáculo impresionante porque tú sabes que la Ciudad de México, ¿La Ciudad de México qué? Tiene monumentos impresionantes con mucha historia y qué mejor que se combinen con el talento de los mejores clavadistas del mundo. ¿Quieres intimidar? Sí, le pagan por hablar. Es como querer dormir al velador, no manches. Bueno, sí, no, qué bueno, me da gusto. Bueno. No, platicamos en maquillaje, Adi, de que todavía no tienes fecha exacta para ir a la Residencia Oficial de Los Pinos, ¿no? Todavía no tenemos fecha, recibí la llamada que sería en enero, en las 2 primeras semanas, y yo encantada contando los días por estar. ¿Te pone de nervio conocer al presidente? No, para nada, sería un gran honor. ¿Sí? ¿Y qué piensas del resto de los ganadores? Sobre todo los que tienes, el Chicharito ya lo hablamos, que está, digamos, sí, por allá lejos, ¿no? Chicharito ya. Pero de Adriana, por ejemplo, Adriana Loftus, ¿de los demás los conoces a todos? Adriana Loftus, a Tibio Muñoz, a Manuela Aceves, no tengo el placer de conocer a Natalia, pero mis respetos, una admiración para ella, que a su corta edad tiene una trayectoria que se le reconozca. Yo creo que es un buen impulso para ella para seguir motivada y seguir logrando más cosas. Adriana Loftus la conozco desde que yo tengo aproximadamente 12, 13 años. Compartimos hace 3 años. Hace 5, ya cumplí 18. La conozco hace mucho tiempo, en el Comité Olímpico Mexicano compartimos fosa de clavados y ahora en el CENAR igual compartimos fosa de clavados. Sabemos el esfuerzo que ambas hemos hecho, ella con su equipo y yo en las plataformas. Entonces estamos muy contentas que haya sido. Adriana, algo importante, tu carrera va creciendo de una manera sobregirada y luego los patrocinadores también no son importantes para un atleta, ¿eh? Son importantes, pero quiero ir en ese tema poco a poco. Cuando tienes muchos patrocinadores sientes mucha más presión, sientes mucho más como No sentiría presión de que se me metiera más dinero a las bolsas. Pero no es tanto cuestión de dinero. Si te gusta que yo me lo voy que por haces, el dinero, perdón. Si te gusta lo que haces y se te reconoce como en estos casos, yo estoy muy feliz. Adi, dame un minuto nada más porque estamos en la línea a Claudia Esteva, que es directora del Abierto de Gimnasia, que se va a llevar a cabo el fin de semana del 25 y 26 de noviembre aquí en el Gimnasio Juan de la Barrera en la Ciudad de México. Claudia, buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Al contrario, gracias por tenerme, aunque sea por vía telefónica. Fue complicado ahora estar con ustedes, pero bueno, contenta de poderles compartir la información que tenemos. Claudia, presúmenos justamente porque vienen grandes gimnastas acá a la capital del país. También estarán grandes gimnastas mexicanos de esta nueva camada que está empujando fuerte en este evento. Platícanos quiénes van a estar y de qué trata para que la gente se anime a ir y le dé una oportunidad a la gimnasia aquí en la Ciudad de México. Mira, el evento del Abierto de Gimnasia abarca 3 eventos. El primero es la Copa Pegaso presentada por Podium Gymnastics, donde tenemos más de 500 gimnastas participando de todo el país. Vienen incluso algunas extranjeras, vienen de Chile y pues realmente estamos muy contentos porque son pequeñas que tanto de iniciación, que tienen a lo mejor un año haciendo gimnasia y empiezan ya sus pininos de competencia en un escenario que es el mismo en donde estarán compitiendo de 11 países. Tiene Argentina, Cuba, España, por supuesto Rumania, Rusia, y estamos muy contentos porque será la despedida competitiva de Catalina Ponor, que es una de las grandes figuras internacionales de la gimnasia. Tiene varias medallas olímpicas, mundiales, europeas,
y cierra su carrera competitiva en México porque lo siente como su casa. Y por supuesto al lado también, como bien lo dices, de las seleccionadas nacionales de México como anfitrión, que pues estarán compitiendo el sábado 25 a las 5 de la tarde, disputando el campeonato All Around. Hola Claudia, buenas noches, te saluda Antonieto Vargas. ¿Cuánto tiempo tardó en organizarse este evento? Y después de este, ¿tienen por supuesto planeado realizar otros acá en la Ciudad de México o dentro del interior del país? Mira, es la 7ª edición del abierto, entonces realmente tiene una planeación bastante larga. Sí es una labor complicada porque, bueno, traer a las grandes figuras de otros países no es fácil. Debo decirte que pues sí costó un poco de trabajo que supieran que hubo un terremoto en la Ciudad de México y que estaban las cosas en pie y que la ciudad está de pie, y al mismo tiempo pues es también como querer darle a la gente pues esta nota de que estamos levantados como ciudad en reconstrucción y que la gente también pueda como reactivarse y poder ver que el deporte y la vida continúa, ¿no? Entonces es una planeación pues sí larga. Y bueno, el evento además pues lo cerramos el domingo con la Gala Gimnástica Internacional, que es un evento muy divertido, realmente espectacular, porque normalmente tú ves a los gimnastas en su protocolo de seriedad, de presentarse ante los jueces y la gente permanece en silencio en sus actuaciones. Y en la gala los gimnastas se ponen vestuario, utilizan música, pues la que está de moda o alguna cosa divertida, interactúan con el público, interactúan entre ellos, hacen cosas muy divertidas, pero a la vez muy espectaculares. Entonces son eventos muy fáciles de digerir y la verdad es que pues asistir a un mundial o a unos Juegos Olímpicos, pues hablas de no menos de 40,000 pesos, ¿no? Por decirte. Entonces aquí, pues lo tienes en la Ciudad de México, lo tienes en el Gimnasio Juan de la Barrera, que además de ser un lugar icónico por ser uno de los estadios que se utilizaron en los Juegos Olímpicos del 68, pues es un lugar muy accesible, muy céntrico, con estacionamiento, con lugares de transporte que te pueden llevar muy fácil. Entonces, pues realmente esperamos que la gente y las familias aprovechen para estar ahí y aprovechen para tener esta oportunidad de ver tan de cerca a las grandes figuras internacionales. Sí, hablando de la alberca olímpica Francisco Márquez, mi querida Claudia, te habla Diana Jiménez, clavadista de altura. ¿Y qué altura? Yo te conocí cuando era muy pequeña ahí en el Comité Olímpico Mexicano y a mí me da mucha alegría que hagan este tipo de eventos, sobre todo por la situación que se está pasando en el país y para alentar a los niños y a los jóvenes que no hacen deporte para sí que me vean, la está matando en la pregunta, para que vean estas grandes figuras y pues tengan como ejemplo y quieran hacer uno de estos deportes que es maravilloso como la gimnasia. ¿Qué opinas? No, bueno, tú como clavadista sabes perfecto lo que puede significar para ti al principio como niña hacer una competencia en la misma plataforma donde tú vas a ver a lo mejor a quien tienes en un póster en tu recámara, ¿no? O sea, realmente compartir ese mismo escenario, yo creo que es algo que te puede dar una inspiración para decir yo quiero estar aquí y ver que hay una mexicana que como tú está llegando lejos. Creo que puede ser también como, a lo mejor tú como deportista me puedes decir lo que significaría para ti tener eso. Ay, muchas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte. No, al contrario, un gustazo que tengas estos recuerdos y pues la verdad sí vale la pena estar presente. Yo realmente los invito a disfrutar de un evento de esta calidad, de ver a los grandes gimnastas. Tenemos a los rusos que acabamos de ver ganar medalla en Río 2016 y por supuesto ir a apoyar a los mexicanos. Estará Victoria Mata por las mujeres, Javier Rojo por los hombres junto con Jorge Íñigo, Kevin Cerda estará en la gala, Carla Díaz Arnal estará en la gala. Entonces realmente también es importante que la gente conozca quiénes son los mexicanos que están llevando la bandera de México y que vean junto a los internacionales que la gimnasia mexicana va muy bien. Sí. Y es una gran oportunidad. La verdad es que sí es muy bueno que la Ciudad de México esté apoyando para la realización de estos eventos, al igual que USANA, debo decirlo, porque pues son quienes permiten que estos eventos se den. Los boletos son muy accesibles. Tenemos el área preferente y el área VIP, en donde la VIP y la general, claro, están desde 300 a 500 pesos. Entonces realmente pues es un evento que está muy a la mano.
A mí me encantaría ir, ¿a ti? Sí, claro. Claudia, te Muchísimas agradecemos gracias, mucho que nos hayas tomado la llamada. Pasa una excelente noche y por allá nos vamos a estar viendo el próximo 25 y 26 de noviembre. Los esperamos en el gimnasio Juan de la Barrera. Un abrazo y hay que seguir apoyando al deporte. Los agradezco. Gracias, hasta luego. Bye. Rápidamente, tenemos un minuto para irnos. Tú ganaste Premio Nacional del Deporte. No sabes, la nueva noticia es que tenemos que él ganó Premio Nacional de Perreo Intenso. ¡Ájale! Te retamos a que tengas perreo. No, pero va a ser perreo leve. Va a ser leve. Por favor, muchachos. Te va a dar una prueba. ¿Hay rolita? Sí, claro, Que ya. Como él es el Chécale Premio estilo. Nacional del Perreo, yo solamente me voy a quedar aquí. Sí, viendo. tú disfrútalo. Si es que puedes disfrutar esta cosa. Échale, vuelta. La verdad es que no estoy por ti, estoy por Magallanes. Estoy por Magallanes. Vas, por él. Nos vemos. Vuelta. Esto fue Ángulo 21 del programa de Gracias, Deportes. muchas Gracias, Adi, gracias. muchas gracias y muchas felicidades. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Abajo. Estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esas cosas. Dime qué está pasando, me tiene como un loco, soy un loco enamorado. Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí. Siento mucho la